Compró una camisa nueva para estrenarla en su cumpleaños, algo raro en un hombre que casi nunca gastaba en sí mismo. Pero antes de que llegara el día, la cambió por 35 plantas de naranjo. Nadie entendió por qué entregó algo inmediato por algo que tardaría años en dar fruto. Y esa decisión silenciosa terminaría cambiándolo todo. Quédate hasta el final y suscríbete a Historias Financieras para descubrir por qué. Su vida siempre había sido sencilla y medida por el ritmo del campo. Se levantaba antes del amanecer, revisaba la tierra, organizaba las herramientas y calculaba el día según el clima. No era un hombre de grandes celebraciones ni de gastos impulsivos. Cada compra pasaba primero por la pregunta silenciosa de si realmente hacía falta. Por eso aquella camisa nueva no era cualquier cosa, no era lujo, pero sí un pequeño gusto personal, algo que había decidido permitirse después de meses de trabajo constante. La había comprado pensando en su cumpleaños, una fecha que normalmente pasaba sin demasiada atención, pero que esa vez quería marcar con algo distinto. En su casa no sobraba el dinero, pero tampoco faltaba lo esencial. La huerta de naranjos era su proyecto más importante. Sabía que el campo exige paciencia y que la tierra responde a quien la trata con constancia. Aún así, ampliar la huerta significaba inversión, esfuerzo adicional y años de espera antes de ver resultados. Cada planta nueva representaba tiempo, cuidado y confianza en que el futuro sería generoso. El día que su primo llegó con la propuesta, él estaba concentrado en terminar de plantar una parte del terreno que había preparado semanas antes. Faltaban plantas y no tenía efectivo suficiente para comprarlas en ese momento sin descuidar otros gastos. Su primo, que conocía la situación, lanzó la oferta con naturalidad: 35 plantas de naranjo a cambio de la camisa nueva que aún no había estrenado. No fue una negociación formal, fue casi una conversación entre familiares acostumbrados a intercambiar favores y oportunidades. La camisa colgaba limpia y doblada, esperando su día. Las plantas, en cambio, representaban algo menos vistoso pero más fértil. Él hizo cuentas rápidas en la cabeza, no de dinero inmediato sino de temporadas futuras. No pensó en la tela ni en la celebración, pensó en filas más largas de árboles creciendo al mismo tiempo. Aceptó sin dramatismo, como quien entiende que algunas decisiones no necesitan aplauso. En el pueblo, algunos lo vieron como un gesto excesivo. Cambiar algo nuevo y personal por plantas que tardarían años en producir parecía un sacrificio innecesario. Pero para él no era sacrificio, era coherencia. Sabía que la camisa le daría una satisfacción breve y que las plantas, si sobrevivían, podrían darle estabilidad durante mucho tiempo. Esa diferencia era suficiente. Volvió al terreno con las nuevas plantas y las sembró una por una, sin pensar en camionetas ni en grandes ganancias, solo en que cada árbol necesitaba espacio, agua y paciencia. La celebración de cumpleaños pasó sin camisa nueva, pero la huerta quedó más completa. Y en el campo, a veces, eso vale más que cualquier estreno. Los primeros meses después del intercambio no tuvieron nada de extraordinario. Las 35 plantas eran apenas pequeñas varas verdes que apenas sobresalían del suelo. No daban sombra, no daban fruto y tampoco llamaban la atención de nadie. Desde lejos, la huerta seguía viéndose igual. Si alguien hubiera querido medir el resultado inmediato de aquella decisión, habría concluido que no había ninguno. Pero en el campo, el tiempo no se mide en días ni en semanas, se mide en temporadas. Él lo sabía. Regaba las plantas nuevas con el mismo cuidado que las anteriores, revisaba que la tierra no se endureciera demasiado y protegía los brotes jóvenes de plagas o animales. Cada árbol exigía constancia, no entusiasmo. No había recompensa visible, solo la disciplina de volver todos los días. Hubo momentos en los que la decisión parecía poco relevante. En cumpleaños siguientes no hubo camisa nueva ni celebración especial. La vida siguió siendo sobria, casi repetitiva. Sin embargo, cada vez que recorría la huerta y veía la fila adicional de naranjos creciendo al mismo ritmo que los otros, recordaba que aquella renuncia había tenido un propósito claro. No lo decía en voz alta ni lo explicaba como lección, simplemente seguía trabajando. Con los años, las plantas dejaron de ser pequeñas. Sus troncos se hicieron más firmes y las copas comenzaron a expandirse. Ya no eran una promesa invisible, eran parte estructural del terreno. Cuando llegó la primera cosecha en la que esos árboles empezaron a producir de verdad, el cambio fue evidente. No se trataba de unas cuantas naranjas adicionales, sino de una diferencia significativa en volumen. Esa temporada el trabajo fue más intenso. Más cajas, más viajes, más compradores interesados. La suma final de la venta superó lo habitual. Por primera vez, la ampliación hecha años atrás mostró su peso real. Aquellas 35 plantas no solo habían crecido, habían multiplicado la capacidad productiva de la huerta. Cuando hizo cuentas con calma,
entendió algo que no necesitaba adornos, una sola cosecha de esos árboles bastaba para cubrir algo que antes parecía inalcanzable. Decidió entonces comprar una camioneta nueva, al contado. No por impulso ni por exhibición, sino porque ahora tenía cómo hacerlo sin comprometer el equilibrio de su trabajo. No hubo préstamos ni pagos a plazos. El dinero salió directamente del fruto de su tierra. La camioneta no fue un premio por haber cambiado una camisa. Fue la consecuencia de haber entendido la diferencia entre gasto inmediato e inversión paciente. Años atrás había renunciado a algo pequeño y visible. Ahora podía permitirse algo mayor sin alterar su estabilidad. En el pueblo, algunos recordaron aquella camisa que nunca se estrenó, pero él no lo veía como una historia de sacrificio, lo veía como una decisión coherente con su forma de vivir. En el campo, lo que se planta con paciencia termina hablando por sí mismo. La camioneta nueva no cambió su forma de vivir. Seguía levantándose antes del amanecer y recorriendo la huerta como siempre. No la compró para presumirla en el pueblo ni para demostrar que había tomado la decisión correcta años atrás. La compró porque ahora era una herramienta que podía pagar sin comprometer su estabilidad. Esa diferencia era esencial. Algunos comentaron que había tenido suerte. Otros recordaron la historia de la camisa como si hubiera sido una apuesta arriesgada que salió bien. Él no lo veía así. No hubo apuesta, hubo tiempo. Las plantas no crecieron de un día para otro y la cosecha no apareció por arte de magia. Fueron años de cuidado constante, de temporadas buenas y otras más ajustadas, de disciplina repetida sin garantía visible. Lo que realmente había cambiado no era su nivel de ingresos, sino su relación con la espera. Entendió que postergar una satisfacción pequeña no lo había empobrecido, lo había alineado con algo más grande. La camisa habría sido un gusto legítimo, pero pasajero. Las plantas, en cambio, se convirtieron en una fuente continua de producción. No fue una comparación entre tela y fruto, fue una comparación entre instante y estructura. Con el tiempo, esa forma de pensar se volvió parte de su carácter. Antes de gastar, se preguntaba si aquello le daría solo un momento o si podía transformarse en algo que sostuviera el futuro. No siempre elegía invertir, pero cuando lo hacía con claridad. Aprendió que no todas las renuncias son pérdidas y que no todo disfrute debe ser inmediato. La historia de la camisa terminó siendo más simbólica que económica. No fue el valor monetario lo que marcó la diferencia, sino la intención detrás de la decisión. En el campo, cada árbol que hoy da fruto empezó siendo una vara frágil que parecía insignificante. La paciencia no se ve, pero sostiene. Al final, no se trató de una camioneta comprada al contado. Se trató de comprender que el presente siempre ofrece opciones y que elegir el futuro no siempre se siente heroico. A veces se siente simplemente coherente. Con los años, la historia dejó de ser solo un recuerdo familiar y se convirtió en una referencia silenciosa dentro de su forma de tomar decisiones. La camioneta nueva cumplía su función, facilitaba el trabajo, hacía más eficientes los viajes al mercado, pero nunca fue el centro de la conversación. Lo que realmente quedó fue la lógica detrás de aquella elección aparentemente pequeña. La huerta siguió creciendo, no de manera desordenada, sino con la misma prudencia con la que había aceptado cambiar la camisa. Cada ampliación se hacía cuando el terreno lo permitía y cuando las cuentas estaban claras. No hubo saltos impulsivos ni deudas innecesarias. La experiencia le había enseñado que el crecimiento sostenido vale más que el entusiasmo momentáneo. En el pueblo, algunos jóvenes empezaron a preguntarle cómo había logrado comprar la camioneta sin préstamos. Esperaban escuchar una historia de oportunidad extraordinaria o de golpe de suerte. Él respondía con sencillez. Les hablaba de los árboles, del tiempo y de la importancia de no gastar todo lo que entra en el momento en que entra. No daba discursos largos ni pretendía enseñar, simplemente contaba lo que había hecho. La camisa nunca fue reemplazada en su memoria por lamento. No la recordó como algo perdido, sino como algo transformado. En su mente, aquella prenda se había convertido en filas de naranjos, en cajas llenas, en viajes productivos al mercado. La satisfacción no estaba en lo que dejó de usar, sino en lo que decidió construir. Esa forma de pensar también influyó en su familia. Sus hijos crecieron viendo que algunas decisiones no traen recompensa inmediata. Aprendieron que el dinero no siempre se disfruta mejor cuando se gasta rápido, sino cuando se convierte en algo que produce. No fue una lección impuesta, fue un ejemplo repetido con coherencia. La camioneta, con el tiempo, dejó de ser nueva. Se convirtió en otra herramienta más dentro del ciclo del trabajo, pero el principio que la hizo posible permaneció intacto. Entender que no todas las oportunidades valen lo mismo y que algunas requieren paciencia para mostrar su verdadero tamaño. Al mirar la huerta madura, ahora llena de árboles que producen temporada tras temporada,
resulta difícil recordar que todo empezó con 35 plantas pequeñas y una camisa doblada que nunca se estrenó. La diferencia no estuvo en el valor de la prenda ni en el precio de la camioneta, estuvo en la capacidad de elegir con perspectiva. En el campo, cada decisión se siembra. Algunas germinan rápido y otras tardan años en mostrar fruto. La clave no es acertar siempre, sino comprender que se está plantando cuando se renuncia a algo inmediato. Y aquella vez, sin discursos ni dramatismo, él plantó futuro. Con el paso del tiempo, la anécdota de la camisa dejó de ser una simple historia familiar y se convirtió en una forma de entender el dinero, no porque él hablara constantemente de ella, sino porque sus decisiones empezaron a seguir el mismo patrón. Antes de gastar, evaluaba si aquello le daría una satisfacción breve o si podía convertirse en algo que produjera más adelante. No todas las elecciones eran tan claras como aquella. La vida también exige disfrutar, celebrar, renovar, pero la diferencia estaba en la proporción. No volvió a postergar todo placer ni se convirtió en alguien rígido, simplemente aprendió a distinguir entre capricho y oportunidad. Esa claridad le permitió crecer sin perder el equilibrio. La huerta, ya consolidada, se convirtió en una fuente estable de ingresos. No cada temporada era extraordinaria, pero la base estaba construida. La camioneta facilitaba el trabajo y representaba algo más profundo que un vehículo nuevo. Era la prueba de que el tiempo, cuando se combina con disciplina, puede transformar decisiones pequeñas en resultados grandes. En el pueblo, algunos seguían recordando la historia como una curiosidad. Para él no tenía tono épico. No se trató de sacrificar una camisa para obtener una camioneta. Se trató de entender que cada recurso puede tener dos destinos: consumo inmediato o inversión paciente. Esa elección, repetida varias veces a lo largo de la vida, termina definiendo el tamaño de lo que se construye. Con los años, comprendió que el dinero no siempre necesita multiplicarse rápido, a veces necesita dirección. La camisa habría cumplido su función durante un día. Las plantas cumplieron la suya durante décadas. La diferencia no fue el valor, fue el horizonte. Al final, la historia no habla de privarse, sino de conocerse, de saber qué tipo de vida se quiere sostener y qué decisiones la acercan a esa estabilidad. En el campo, como en cualquier lugar, el futuro no aparece de improviso, se siembra. Y aquella vez, sin discursos ni celebraciones, él eligió sembrar algo que valía más que cualquier estreno. Si esta historia te dejó algo, apóyanos con un like y suscríbete al canal. ¿Qué reflexión te llevas hoy? Te leo en los comentarios.